desde mi punto de vista es una de las mejores organizaciones del fútbol mexicano. Está pasando un momento complicado, un momento muy difícil. Ayer le contaba un poco de esta historia, el Club de Fútbol Santos. Y tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Fernando Carreño, abogado representante del Club Santos. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. David, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. El Buenas gusto es noches. mío. Oye, a ver, Fernando, ¿qué te parece si me ayudas a contarle al auditorio la historia desde el principio? Club de Fútbol Santos y Disney están peleados, pero ¿por qué? ¿Cómo es? Ahora sí que cuéntame desde el principio. Te lo cuento con mucho gusto y la realidad es que la historia, David, es simple y precisamente por ser tan simple yo creo que todo el mundo la va a poder entender muy bien y va a poder entender muy bien la forma en la que Disney pues ha abusado claramente de su poder en detrimento de los derechos del Club Santos, pero te lo cuento con muchísimo gusto. Básicamente la historia se remonta al año del 2017. En el año de 2017, David, Club Santos tenía sus derechos de televisión, que como tú lo sabes muy bien, son pues quizá el activo más importante con el que cuenta un club de fútbol para hacer sus planes de negocios. En el Casi te diría que 2017, es el activo esencial. yo te, Es para hacer agua de limón, esos limones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un activo básico, esencial, fundamental en los planes de negocio. Y en el 2017 los derechos de televisión del Club Santos estaban cedidos a Televisión Azteca. Televisión Azteca es quien tenía estos derechos cedidos, y esto es muy importante entenderlo muy bien porque no era una licencia de derechos, era una cesión de estos derechos. Justamente a finales de este año, Fox Corporation, cuando el propietario era este famoso señor Rupert Murdoch, se acerca con el Club Santos y le ofrece ser el licenciante de sus derechos de televisión. Sin embargo, estos derechos, pues como yo te expliqué, estaban en cesión de TV Azteca. No obstante eso, se acuerdan Fox y Club Santos en firmar un contrato, pero toda vez que los derechos estaban cedidos a TV Azteca, pues la vigencia de este contrato entraría en vigor a mediados del 2019. Y este es un punto crítico y muy Sí, importante. sí. ¿Qué sucede? Sucede que justamente en el 2019, Disney, de Walt Disney Company, decide llevar a cabo esta fusión multibillonaria en dólares, más de 70 mil millones de dólares, y decide comprar a Fox Corporation. Y esta fusión multibillonaria en dólares pues tiene que pasar por la aprobación de una serie de autoridades, y entre ellas está el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. El instituto pone algunas objeciones a esta operación, y The Walt Disney Company decide, y aquí encontramos la primera violación A ver, déjame clara y hacer ahí evidente. una. Déjame Por, poner ahí por, un paréntesis pequeño. por favor. Disney son los dueños de ESPN México. O sea, Correcto. de ESPN. Porque lo que decide el Instituto Federal de Telecomunicaciones es, si les permito fusionarse, se quedan con toda la televisión de paga, todos los deportes en televisión de paga, y les va a dar un poder monopólico, tienen que vender por separado. Totalmente de acuerdo. Lo que dice el instituto es, al fusionarse ESPN y Fox Sports, eso le puede dar poder sustancial en el mercado, y en consecuencia, cuando le pone una objeción al poder de mercado que podría tener esta operación, entonces Disney decide de manera unilateral y de manera claramente ilegal, dice, bueno, no te preocupes, Ifetel, yo te ofrezco desinvertirme, te ofrezco vender o liquidar una serie de activos a los que llaman los activos del negocio de Fox Sports, entre los cuales, de manera increíble, pues ofrecen los derechos de televisión del Club Santos, que ellos no tenían dentro de su patrimonio, porque esos derechos a esa fecha, a marzo del 2019, estaban en cesión de otra televisora. Entonces, imagínate lo increíble de esto, que los derechos que no estaban ni siquiera en un contrato que estaba en vigor con Fox, que es la empresa que compró Disney, ellos de manera unilateral y sin haber llamado, ni siquiera sin haberle preguntado a Club Santos,
pues deciden ponerlos dentro de estos activos a desinvertir, violando primero que nada, Que recordemos, estaban cedidos a Televisión Azteca. estaban cedidos a Televisión Azteca y en consecuencia no estaban dentro del patrimonio de esta masa de activos. O sea, no era parte de Fox. Fox no puede decir yo tengo la licencia de los derechos del Club Santos. Lo has dicho perfectamente claro. El contrato de licencia no había entrado en vigor y en consecuencia Fox no podría disponer de esa licencia o de esos derechos de licencia al amparo de ese contrato por una razón muy clara y simple, que es que esos derechos pues, no habían entrado en vigor, tan simple como eso. Sí, o sea, es si yo digo, para ponerlo muy claro, déjame inventar, me gustan los ejemplos demasiado obvios para que sean claros. Estás rentando una casa y le dices no, el dueño la vende, te dice la vas a tener que desocupar, pero la vas a desocupar el 1 de enero del 21. Estamos a 4 de diciembre. Entonces, el nuevo dueño no puede decir ya es mía. Va a ser mía el 1 de enero. Hoy todavía hay un contrato vigente de renta que se acaba el 30 de diciembre. Correcto. Sí, es que yo creo que para entender este asunto es un asunto sencillo, pero hay que irlo como desmenuzando mucho, ¿no? Mira, creo que lo explicaste muy bien. Es exactamente así, tal cual. Imaginemos que el Club Santos, tal cual como tú lo dijiste, pone en arrendamiento su casa a David Páramo. Tú estás ocupando esa casa y de repente cuando tú estás ocupando esa casa viene Fernando Carreño, tu servidor, y te digo, David, ¿qué crees? Te tienes que salir de esta casa porque ya me la rentó el Club Santos. Y tú lo que dirás es, pues no, porque yo tengo los derechos. Oye, espérame, mi contrato y además está aquí al último día de diciembre. Tal cual lo has descrito. Pero déjame contarte otra cosa que es verdaderamente dramática y creo que es simple de entender. Y ya que te gustan los ejemplos, a mí me gustan mucho también. Déjame explicarlo con un ejemplo que quizás es muy burdo, pero imaginemos que un día tú te casas con la señora Angélica Morales, voy a ponerle un nombre. Te vas a acostar en la noche de bodas con Angélica Morales, tienes una noche de bodas espléndida y de repente cuando abres los ojos despiertas y estás con Juanita López. Es otra persona con la que amaneciste, literalmente. Y eso es otra cosa radical de esta situación. Vamos a imaginar por un segundo que esta primera violación absoluta, esta ilegalidad absoluta de que Disney haya llevado al matadero los derechos de Fox cuando no los tenía. Vamos a imaginar que eso no existe. Imagínate esta otra situación, David, en la que tú, como un club de fútbol, haces un contrato con una televisora panamericana de televisión restringida con unas características muy específicas y ese contrato es el que te permite tener acceso a patrocinios de cierto nivel, ¿no? Todos los patrocinadores te dicen quién es la empresa que te va a televisar, quiero saber cuáles son sus características y en función de eso tú obtienes patrocinios y haces tu plan de negocios. Y al día siguiente, sin que a ti te llamen al procedimiento, sin que siquiera te pregunten nada, resulta que te dicen, fíjate que esa televisora con la que tú te casaste y con la cual, por cierto, tienes una cláusula que prohíbe las sesiones, desde luego, porque esta es una parte fundamental. Tú te casas con Angélica, quieres estar casado con Angélica, no con Juana. Y entonces un buen día te dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que para que autorizaran mi operación multimillonaria en dólares, pues yo me obligué a transmitir estos derechos a quién sabe quién sabe cuándo. A quien nos pueda pagar, porque ya vamos por la quinta prórroga ya, ¿no? A quien los puedo pagar porque vamos por la quinta prórroga y a lo mejor resulta que este ejemplo que yo te puse, que tú te acuestas con una mujer espléndida, maravillosa, encantadora y amaneces con un energúmeno, se actualiza porque acá o con quién sabe quién, con alguien que no conoces. Claro, imagínate que es alguien que no tiene las características de una televisora panamericana premium, que puede transmitir los derechos de televisión en la misma manera que la televisora con la que Club Santos se obligó y que a lo mejor no tiene ni siquiera el dinero para pagar el contrato, ¿no? Entonces aquí
te muestro una vez más de forma clara una situación dramática por la que está pasando. Claro, el porque Club además Santos. al Club Santos, o sea, dice cualquier anunciante que tenga interés panamericano. Oye, pues yo quiero que mi producto se vea en toda América Latina, toda América, porque además es cobertura de todo el continente. Pues ahora quién Ujú. sabe. Entonces yo como anunciante te digo, pues cuando sepas quién te va a transmitir, vienes y tratas de firmar un contrato de publicidad conmigo, ¿no? Totalmente, A ver, la pero aparte, decisión de cómo se vende un logotipo, un anuncio en el estadio, depende de eso. Nosotros, la experiencia que tuvimos aquí en Grupo Imagen, uno de los grandes ganadores que tuvimos, ganamos en muchas cosas, fue el banco. La marca del banco era muy poco conocida y hoy es de las marcas de banco más conocidas, el Banco Multiva. Así de claro. importante es eso, ¿eh? Estábamos como en el 40 de conocimiento de marca y hoy somos una de las 7 marcas de banco más conocidas. Así Pues de creo que importante es. Ese ejemplo lo uso para dejar claro qué tan importante llega a ser lo has como explicado de anunciante. manera O sea, no, no contundente. siempre es del mismo grupo, pero uno era anunciante del otro. Y es tan No, importante como eso, ¿eh? 100% de acuerdo. Todos los planes de negocio, la viabilidad misma del Club Santos está comprometida por este accionar claramente ilegal de Disney, que está pues abusando del poder que tiene una empresa de este tamaño, violentando además las propias obligaciones que asumió frente al IFETEL, porque déjame contarte una cosa más, David. Obviamente cuando Disney va y le dice al Instituto Federal de Telecomunicaciones que va a desinvertir estos derechos a quién sabe quién sabe cómo y Oye, quién sabe en qué me tengo que momento, ir a un corte. ¿Te parece si regresamos con eso? con mucho gusto. Continúo platicando con Fernando Carreño, abogado representante del Club Santos. Te interrumpió el corte. Síguele, por favor, Fernando. Muchas gracias, David. Pues mira, yo lo que quería decirte es que además de todos los incumplimientos que te he comentado, pues claramente cuando una empresa como The Walt Disney Company eh, destina a ciertos derechos, pues al basurero o al matadero, como es el caso, pues es hasta cierto punto hasta natural que empiece a ser poco relevante para ellos cumplir con las obligaciones al amparo del contrato, y sobre todo, y lo más penoso de este asunto es las obligaciones que la empresa asumió frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tú te imaginarás que cuando The Walt Disney le dice al IFETEL, oye, permítame hacer mi fusión multibillonaria en dólares, voy a desincorporarme de estos derechos, el instituto obligó a The Walt Disney Company a que estos derechos se mantuvieran durante el plazo de la desinversión en condiciones competitivas, viables, óptimas, y pues tristemente la realidad es que The Walt Disney Company ha violado estas obligaciones contractuales, y lo más grave, no solamente las contractuales, sino las obligaciones que asumió frente a la autoridad mexicana, porque tristemente pues no ha entregado cantidades muy relevantes en concepto de marketing al Club Santos. Recientemente, para darte otro ejemplo, ya dejó de pagar los derechos correspondientes por haber televisado un partido del repechaje al que calificó Club Santos y que tristemente perdió. Pero bueno, esto te A ver, muestra... pero aquí hay un Uh-huh. punto. La orden de la autoridad fue, tienen que tener una administración diferente. Esa administración diferente tiene que mantener el negocio en marcha, porque justamente el condicionamiento era no vayan a chatarrear, por llamarlo de alguna manera, porque lo fácil es, si me obligas a venderlo, sí, pues entonces empezamos a pasar mal los deportes, cosas así, y ahora ya están afectando a uno de los, por lo menos, a uno de los activos que tiene el Club Santos, digo, que tiene Fox, y que es lo que se debe preservar. Claramente y tristemente esta obligación de no chatarrear, y lo dijiste muy bien, es una parte esencial de las obligaciones que les impuso el IFETEL a The Walt Disney. Es fundamental. Al final hay que recordar que lo que quiso el IFETEL con esto es preservar las condiciones de competencia, de sana competencia y de mercado, y entonces resulta fundamental que esos derechos que están ahí en una administración independiente pues sean administrados al menos, David, en la misma forma en la que eran administrados antes de la fusión.
y bueno, triste y lamentablemente de Walt Disney pues no ha cumplido con esta obligación. Como yo te comenté, no ha entregado cantidades muy relevantes en concepto de aportaciones de marketing al contrato, y lo más evidente de todo fue en el último partido del repechaje, en el que obviamente se generaba un pago por ese partido, pues la posición de Walt Disney Company a través de esta administración independiente, pues fue no pagar por esos derechos. Entonces, imagínate la situación en la que se enfrenta un club que tiene que pagar sueldos, que tiene desde que activar todo en el estadio para jugar ese partido del repechaje, y que tu principal fuente de ingreso, que uno de tus activos fundamentales, simple y sencillamente de manera unilateral diga no te pago. Y lo grave de eso es que viola el contrato, pero lo más grave es que viola la propia orden de la autoridad mexicana, que fue la que le permitió llevar a cabo esta fusión multibillonaria en dólares, ¿no? Entonces es una situación realmente muy delicada, y precisamente por esta situación tan delicada es que al Club Santos, que hizo muchos esfuerzos y que sigue haciendo esfuerzos por acercarse y por tratar de resolver esta situación, pues no le queda otra situación más que seguramente iniciar acciones en el condado de Los Ángeles, en A ver, California. a eso voy, Fernando. Por favor. Tú eres el abogado del despacho Gómez Sierra, ¿no? Correcto, yo soy socio del despacho con Bob Cericiano. Eres este despacho del que lleva el caso. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué Mira, van a tener que hacer para preservar el derecho del Club Santos? El Club Santos tiene un contrato con Fox. Es un contrato que está sujeto a la jurisdicción de las leyes y los tribunales del condado de Los Ángeles en California, y precisamente por estas circunstancias que nosotros como asesores del Club Santos hicimos un equipo legal y contratamos o nos hicimos de la asesoría de uno de los mejores despachos del mundo, que es el despacho Queen Emanuel de los Estados Unidos, uno de los despachos sin duda más serios, tú los conoces muy bien, han representado casos de importancia, de relevancia nacional en los Estados Unidos, y bueno, ellos son los que han tomado la representación del Club Santos, y se presentará una demanda en Los Ángeles, en los Estados Unidos, básicamente para solicitar los daños y perjuicios por el incumplimiento de parte de Walt Disney al contrato que ellos heredaron, que ellos compraron al adquirir a Fox Corporation. Claro, porque adquieren la obligación, o sea, al adquirir el contrato adquieren las obligaciones. En Totalmente. México dices que, y creo que con razón, que engañaron o que no le dijeron la verdad al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué están haciendo ustedes en México? Mira, nosotros en México nos hemos acercado al instituto, le hemos hecho ver las irregularidades de esta relación. El instituto pues ha tomado nota, y vamos a seguir considerando algunas acciones, seguramente posibles amparos en contra de la, pues yo te diría, inactividad de parte de la autoridad para garantizar que los derechos de televisión, que tienen que mantenerse competitivos y viables, se mantengan, y vamos a seguir viendo qué acciones tenemos disponibles en Sí, México. porque El más allá contrato, del engaño ese, yo lo que veo como muy grave es el incumplimiento a la instrucción. La instrucción era, se mantienen como negocios en marcha, se mantienen como negocios competitivos, porque el riesgo era ese. O sea, me quedo con los que me gustan y los que no me gustan los reviento, o me hago tonto y dejo morir a Fox Sports México. Si se mueren ellos, me quedo con el negocio de la televisión de paga, con ESPN, y es más fácil poner ESPN 17 que mantener la operación de un canal, y al consumidor se le vuelve más caro y complicado. pues ojalá que no tengas boca de profeta, David, pero efectivamente lo que tú has Bueno, dicho estaba está yo diciendo pasando. cuál es el principio de la decisión. No, Créeme que ese caso totalmente. yo lo seguí muy de cerca. Además, a mí me gusta presumir que yo di en exclusiva, que ya le habían autorizado, lo di en televisión. Así es. Pero ese es el tema. O sea, el tema es, no finjas que sí la estás administrando, y que el tiempo no juegue como pretexto. Hoy es muy difícil pensar en que se pueda vender un canal de televisión con un activo tan... El otro día platicaba con alguien que podría estar interesado, me decía,
Es que ¿cuánto vale una licencia con COVID y sin COVID? O sea, ¿cuánto valen los derechos de los Juegos Olímpicos, del Super Bowl, de cosas así? Hoy tenemos esa gran duda. Hoy no se puede tomar una decisión de cuánto pagar por Fox. Pero eso no obsta que les estén robando a los que sí tienen contratos. Mira, es terrible y es lamentable y es evidente que la situación pues ha llevado a que ya vamos en la quinta prórroga. Imagínate nada más. La situación de incertidumbre, cómo afecta esto los planes de negocio de un club como el Club Santos, cómo te impacta esto con tus patrocinadores cuando tú te acercas con un patrocinador y le dices, vamos a firmar un nuevo contrato y te dice, oye, pues yo no sé si mañana vas a tener televisora, porque efectivamente yo no sé si esos derechos se están volviendo chatarra porque a lo mejor Fox Sports va a dejar de existir o a lo mejor en una de esas te las termina comprando alguien que no tiene ni siquiera experiencia en la materia o que no va a tener los recursos materiales para o que hacer no frente a los tiene un plan contratos. de negocios latinoamericano. Tal cual. Que dice, pues a nosotros nada más nos interesa transmitir rugby argentino, una cosa así, y algunos otros deportes, los deportes de los Estados Unidos, y ya, o sea, genera una incertidumbre real para quien tiene negocios con ellos, y peor, que no les estén pagando. Tal cual, es una situación de incertidumbre. Todo esto claramente pues ha generado importantes daños para Club Santos y bueno, como yo te dije, lamentablemente la posición de The Walt Disney Company ha sido de absoluta indiferencia. Claramente ellos abusan del enorme poder que tienen como empresa. Sin embargo, pues nuestro cliente no va a permitir que estos abusos continúen y vamos a tener que iniciar las acciones que sean necesarias. Primero que nada en los Estados Unidos, porque nuestro contrato está sujeto a la ley de California, y después pues haremos lo que esté a nuestro alcance acá en México. Oye, ¿y los administradores? Porque se supone que pues, es una administración independiente y con auditores independientes. ¿Cuál ha sido su posición? Pues mira, la realidad es que la posición ha sido clara. Ellos han dejado de cumplir las obligaciones que tienen al amparo del contrato. Los ejemplos que te comenté son contundentes. Ellos tomaron la decisión de no pagar los derechos por este partido de repechaje. Todo esto está perfectamente documentado. O sea, les dijeron, entonces, no les vamos a pagar, háganle como quieran. No les vamos a pagar. Es correcto. No. Mira, voy a buscar a la gente, ya no es el día, pero a ver si el lunes puedo tener la visión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque esto es justo lo que se trataba de evitar. Esto es justo lo que se trataba de que no pasara, de que no se fuera dañando y de que pues, ustedes como Club Santos se quedan en medio de la nada, porque además ni siquiera pueden negociar las licencias con alguna otra televisora. Nosotros nos quedamos en medio de la nada y al final, David, la afectación, como tú lo explicaste muy bien, pues no solamente es para el Club Santos, sino también es para el propio mercado y para el consumidor de estos derechos de televisión, porque al final, pues claramente la situación de preponderancia de Walt Disney se va a incrementar en el momento en el que estos derechos se vuelvan chatarra y que ellos tengan menor competencia. Desaparece y sus derechos se vuelven chatarra, eso genera una ventaja para ESPN, hablando nada más en canales de deportes, genera una ventaja para ESPN de decir, ¿quieres ver la Liga Mexicana? Pues te va a costar, ya no va a ser en los canales básicos. Y cosas así, es un asunto muy, muy complicado. Fernando, te convoco a que estemos en contacto sobre este tema porque creo que tiene que ver con la competencia y en particular con el Club Santos. Me parece que es, dirían los clásicos, la punta del iceberg. Te mando un abrazo, Fernando. Un placer, David. Estoy a tus órdenes. Gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches.